Capítulo 1081. Mientras tanto, de regreso a la residencia Fariña, Luciano echaba miradas intermitentes por el espejo retrovisor. Veía a Estela sentada obedientemente en la parte trasera y resoplaba de vez en cuando. Sin embargo, no parecía que fuera a volver a llorar. Reaccionaba de forma muy diferente a cuando había dejado a Roxana. Luciano no pudo evitar sentirse inquieto por su comportamiento y pensó que había sufrido algún tipo de shock. Poco después, dijo con voz tenue: «Adelante, llora si te apetece». Estela hizo un mohín mientras bajaba la mirada y jugueteaba con los dedos. Al no oír respuesta, Luciano estaba a punto de darse la vuelta cuando, de repente, sonó su voz. «Papá, ¿de verdad la señora Jerez quería pegarte hace un momento?». Estela ladeó la cabeza y miró a Luciano en busca de respuestas. Después de todo, había estado dándole vueltas al tema durante todo el viaje. Aunque la señora Jerez se enfadaba a veces con papá, nunca le había pegado. Debía de tratarse de un malentendido. Luciano recordó el beso en el balcón. Ahora que lo pensaba, no podía evitar arrepentirse de su impulsividad. Sin embargo, seguía sin poder deshacerse de la rabia que sentía por la forma en que ella veía a Jael. Mientras él se perdía en sus pensamientos, Estela continuó: «¿Por qué trató de asustarte de esa manera?». Desde su punto de vista, Roxana solo intentaba asustar a Luciano, aunque no tenía ninguna posibilidad de éxito dado lo alto y fornido que era su padre. Luciano enarcó una ceja al oír sus palabras y sintió dolor de cabeza. Por el retrovisor, pudo ver la mirada seria de ella. «Es cierto que ha habido un malentendido, pero no es lo que tú crees». La curiosidad de Estela se intensificó. «¿Entonces de qué se trata?». Por supuesto, Luciano no le hablaría del beso. «Es un asunto privado entre la señorita Jerez y yo». Al oír eso, Estela aceptó el hecho de que Luciano nunca se lo contaría. Tras un breve silencio, volvió a preguntar: «En ese caso, papá, por favor, no te enfades más con la señorita Jerez, ¿de acuerdo?». Arrugando las cejas, Luciano reflexionó sobre el asunto. Al final, decidió aprovechar la oportunidad para comunicarle a Estela que Roxana y él nunca estarían juntos. Era imperativo hacerlo porque Estela aún no se había dado por vencida. Cuanto más tiempo le permitiera tener expectativas, mayor sería su decepción en el futuro. Luciano lanzó a Estela una mirada a través del espejo retrovisor. «No estoy enfadado con ella». A Estela se le iluminaron los ojos. Luego oyó que su padre continuaba: «Después de todo, es probable que no volvamos a vernos». Estela se quedó momentáneamente atónita. Sus ojos se fueron oscureciendo poco a poco. «¿Por qué?». Preocupado por si la noticia le resultaba chocante, Luciano dijo en un tono más suave: «La señora Jerez tiene su propia familia a la que atender, y los chicos tienen su propio padre. No sería apropiado que siguiéramos molestándolos. Además, yo también tendré mi propia familia en el futuro». «Pero…». Estela lanzó una mirada desafiante a Luciano. «¿No había dicho papá que perseguiría a la señora Fariña anteriormente?». «Antes no había pensado bien en el asunto. Ahora que lo he hecho, me he dado cuenta de que hay ciertos asuntos que no pueden forzarse». Luciano se anticipó a lo que ella iba a decir. Cuando terminó, miró por el retrovisor para observar su respuesta. Lo único que vio fue un ceño triste en su rostro. El hecho de que no llorara le sorprendió. Capítulo 1082. Al oír las palabras de su padre, Estela apretó los labios con fuerza mientras contenía desesperadamente las lágrimas. «No puedo llorar. Si papá y la señora Jerez se han peleado, definitivamente no podré verla nunca más. Solo a mí me corresponde ayudarles a reconciliarse». En ese instante, Estela recordó el consejo que le habían dado los chicos: esforzarse por hacerse más fuerte. Durante todo el viaje de vuelta a casa, Estela no derramó ni una sola lágrima. Cuando Luciano la sacó del coche a su llegada, le sorprendió la expresión de su rostro. A pesar de que parecía que iba a echarse a llorar en cualquier momento, se contuvo tenazmente. Luciano se preguntó qué había provocado un cambio tan grande en ella. Cuando trató de tomarle la mano, esperando que se negara, Estela se la permitió obedientemente. Lleno de emociones complicadas, Luciano condujo a Estela de nuevo a la mansión.
Nada más al entrar, vieron a Sonia, con el rostro contorsionado, sentada en el sofá. Si hubieras vuelto más tarde, habría ido yo misma a recoger a Ela. Sonia fulminó con la mirada a su hijo antes de desviar la vista hacia Estela. Ela, ven aquí y dale un abrazo a la abuela. Aunque Estela había cambiado mucho, el miedo que sentía por Sonia no disminuyó ni un ápice. Las palabras de Sonia hicieron que se escondiera mansamente detrás de Luciano. Luciano llamó a Catalina, lleva a Ela arriba. Catalina dejó escapar un tranquilo suspiro de alivio antes de inclinarse para coger la mano de Estela. Compadeciéndose de la mirada lastimera de Estela, Catalina la instó en tono amable, vamos, señorita Estela. Estela agarró la mano de Catalina sin vacilar y se apoyó en esta para apoyarse mientras subían juntas las escaleras. La visión de las dos siluetas alejándose solo sirvió para intensificar el ceño fruncido de Sonia. Por el amor de Dios, soy la abuela de Ela. ¿Por qué ha llegado a esto? Una cosa es que esté cerca de Roxana, y ahora, está incluso más cerca de la ayuda que yo. Mira cómo le ha lavado el cerebro Roxana. El inexpresivo Luciano se sentó en el sillón junto a ella antes de servirles un vaso de agua a cada uno, mientras Sonia lo observaba con gesto hosco. Ela fue criada por Catalina, así que es normal que Ela se sienta unida a ella. Luciano habló con voz sombría después de beber un trago. Sonia se mofó, ¿y Roxana? ¿Alguna vez ha pasado un segundo criándola? Luciano miró tranquilamente a su madre. No hay necesidad de mencionarla más. Ela no volverá a verla jamás. Sonia frunció las cejas con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? A pesar de mi repetida persuasión, no he conseguido que se alejen de Roxana, así que, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué dice que no volverán a verse de la nada? Retrayendo la mirada, Luciano repitió en tono indiferente, le he dejado claro que no tenemos nada que ver de ahora en adelante. Ya no habrá motivo para que nos veamos. Solo después de oír la firme respuesta de su hijo, Sonia respiró aliviada. Te dije desde el principio que mantuvieras las distancias con ella. Si me hubieras hecho caso desde el principio, Ela no habría acabado así. Luciano frunció el ceño. Deja de sacarla a relucir de una vez y no la relaciones más con Ela. Capítulo 1083. Sonia lo escrutó durante un rato, pues sabía lo enamorado que estaba su hijo de Roxana. De hecho, ambos habían discutido con frecuencia por esta última. Ahora que Luciano hablaba tan fríamente de Roxana, Sonia no podía evitar sospechar que todo aquello no era más que una actuación. No fue hasta que cayó en la cuenta de que estaba diciendo la verdad que una sonrisa se dibujó en su rostro. Aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Luciano se limitó a lanzarle una mirada sin hacer ningún comentario. Ahora que has entrado en razón, podrías continuar con el compromiso con Abril, ya que aún no se ha cancelado. Solo recuerda no volver a decepcionarla, dijo Sonia con paciencia. No niego que haya cometido muchos errores en el pasado, pero ahora que está arrepentida y ha pasado página, no deberías guardarle rencor. No es alguien malo en el fondo. Luciano frunció el ceño ante el intento de Sonia de ayudar a Abril. Le prometí a Ela que solo me casaría con la persona que le gustara. Sorprendentemente, Sonia no se inmutó por el comentario. Eso es fácil. Deja que Ela pase más tiempo con Abril. Abril le tiene cariño. Es solo que nunca les has dado la oportunidad de relacionarse. Luciano aún se sentía indeciso, pues no había olvidado cómo Abril había golpeado a Estela la última vez. Sé que todavía te preocupa lo que hizo Abril, pero lo hizo por el bien de Ela. Se arrepintió de lo que hizo después y quiso compensar a Ela, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo. Pase lo que pase, Abril ha esperado años por ti, y sus sentimientos por ti son verdaderos. Seguro que no maltratará a Ela por respeto a ti. Las palabras no dejaban a Luciano espacio para refutarlas. Era cierto que su noviazgo con Abril duraba ya 6 años. Por mucho que él intentara retrasarlo, ella nunca había mencionado anular el compromiso. En cuanto a sus sentimientos, Luciano era muy consciente de ellos. Simplemente no se preocupaba por nadie más cuando solo tenía ojos para Roxana. Ahora que ya no tenían un futuro juntos, pensó que valdría la pena darle una oportunidad a Abril. Con ese pensamiento en mente, Luciano asintió a su madre.
Lo sé. Lo pensaré seriamente. Sonia estaba a punto de seguir convenciéndolo cuando la sorprendió la facilidad con que accedió a sus deseos. Incluso tardó unos segundos en recobrar el sentido. Me alegro de que hayas visto la luz. Pero que el compromiso se convierta en boda seguirá dependiendo de ella. Dado que ya la había decepcionado una vez, de ninguna manera iba a casarse con una mujer que ella desaprobaba. Sonia, a pesar de sus palabras, se alegraba de que Luciano ya no reaccionara de forma obstinada cuando se trataba de Roxana. También confiaba en Abril. Bien. Creo que Abril caerá bien a ella cuando ambas pasen más tiempo juntas. Luciano permaneció en silencio, mientras Sonia ya rebosaba euforia. Su intención inicial al venir era ver si Luciano había traído de vuelta a Estela. No se esperaba un giro tan encantador de los acontecimientos. Muy bien, ahora me voy. Deberías ir a hablar con ella. Antes de que Sonia se marchara satisfecha, le recordó, ahora que te has decidido, recuerda pasar algún tiempo con Abril y permítele relacionarse con ella. No repitas tu error del pasado de hacerle daño. Luciano asintió con la cabeza. Capítulo 1084. Después de acompañar a Sonia a la salida, Luciano se dirigió al piso de arriba para ver cómo estaba Estela, ya que era evidente que no se encontraba bien al volver a casa. Catalina estaba junto a Estela arriba. Al ver a Luciano, salió prudentemente del dormitorio. De pie junto a la puerta del dormitorio, Luciano preguntó preocupado. ¿Cómo está ella? Catalina contestó en voz baja, se ha portado bien. No estoy segura de lo que le pasa por la cabeza, pero no ha llorado ni ha tomado una rabieta. Luciano asintió con la cabeza antes de entrar en el dormitorio. Era tal como Catalina había dicho. Estela parecía distraída y ni siquiera lo notó entrar. Luciano se acercó a ella y le revolvió suavemente el pelo. ¿En qué estás pensando? Estela se devanaba los sesos pensando en cómo aplacar a su padre para que siguiera persiguiendo a Roxana. Levantando la vista frenéticamente, le saludó, papá. Luciano se sentó a su lado. ¿Estás enfadada porque te he traído a casa desde casa de la señora Jerez? Estela sintió con los labios fruncidos. Entonces, ¿por qué no lloras? Luciano arqueó una ceja. ¿Por qué? Estaba a punto de hablar cuando se dio cuenta de que su plan fracasaría si lo compartía con Luciano. De hecho, incluso podría impedirle que siguiera en contacto con los hermanos. Estela se tapó rápidamente la boca con las manos, negándose a decir otra palabra. No puedes decírmelo. Un atisbo de sospecha brilló en los ojos de Luciano. Con las manos sobre la boca, Estela asintió enérgicamente. Luciano no insistió en el asunto. En su lugar, preguntó por su relación con Sonia. De todos modos, ¿por qué estás enfadada con la abuela? Fue entonces cuando Estela retiró por fin las manos. No le he contado cómo me amenazó la abuela. Además, estoy enfadada con la abuela por impedirme pasar tiempo con la señora Jerez y los hermanos. No olvidemos que también se opuso a que papá y la señora Jerez estuvieran juntos. Cuanto más pensaba en ello, más se enfadaba. Al ver la expresión de Estela, Luciano se sintió aún más confuso. Parece que él le guarda un profundo rencor a mamá. Habiendo decidido por fin qué decir, Estela dijo con voz cantarina, porque la abuela es muy feroz. No podía sonar más lastimera. La respuesta no sorprendió a Luciano, pues era consciente de los intentos de Sonia por mantener a Estela y al alejados de Roxana durante todo este tiempo. Sin embargo, se daba cuenta de que esa no era la única razón del resentimiento de Estela hacia Sonia. No indagó más, ya que Estela no parecía dispuesta a hablar de ello. Lo único que importaba era que se calmara. Poco a poco se puso de pie y le acarició la cabeza. Lo comprendo. ¿Hablaré de ello con la abuela? Justo cuando estaba a punto de marcharse, Luciano se volvió tras recordar algo. Durante los próximos 2 días, haré que la señorita Pedrosa pase tiempo contigo. Acuérdate de portarte bien y no armes desastres. Luciano cerró la puerta, sin dar a Estela ninguna oportunidad de protestar. Dentro del dormitorio, Estela se quedó boquiabierta. Solo quiero que papá esté con la señorita Jerez y no con esa mujer desagradable. Capítulo 1085.
Al salir de la habitación de Estela, Luciano fue directamente a su estudio. En un principio había planeado hacer algo de trabajo, pero se sentía inquieto mientras las palabras de Sonia seguían rondando su mente. Es cierto que la necesita una madre. Si Abril puede cambiar de verdad su actitud hacia ella para que ésta la acepte, no me importaría casarme con ella. Después de darle vueltas a sus atormentados pensamientos, Luciano llamó a Abril. Abril acababa de hablar por teléfono con Sonia y esperaba emocionada la llamada de Luciano. No esperaba que la llamara en menos de 10 minutos. Intentó recuperar la compostura antes de contestar. Luciano, me sorprende que hayas llamado. Reprimió la alegría en su voz para sonar mucho más tranquila. Luciano no sospechaba nada en absoluto. ¿Estás libre? Presintiendo que pasaba algo, Abril sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sí. ¿Qué pasa? Si tienes tiempo, ven a la mansión a charlar. Luciano habló en un tono monótono. Su invitación hizo que Abril apretara el teléfono y aceptara sin vacilar. Claro, voy ahora mismo. Luciano tarareó en señal de agradecimiento antes de finalizar la llamada. Después, se masajeó la frente y se colocó frente a la ventana de cuerpo entero. El tono de Abril le había dado mucho que pensar. Parece que todavía siente algo por mí. Sin embargo, aún es pronto para saber si él la aceptará. Después de arreglarse rápidamente, Abril consiguió ansiosamente que el chofer la enviara a la residencia Fariña. El coche se detuvo gradualmente en la entrada en menos de media hora. Tras bajarse nerviosa, se miró en el espejo antes de salir y llamar al timbre. En el interior de la mansión, Catalina informó a Luciano de la llegada de Abril tras ver de quién se trataba a través del interfono. Señor Fariña, la señorita Pedrosa está aquí. ¿La hago pasar? Luciano se volvió para mirarla. Le dije que viniera. A Catalina se le encogió el corazón. Miró furtivamente a Luciano antes de apartar la mirada rápidamente. ¿Está bien? Iré a abrir la puerta. Abril esperó un largo rato en la entrada de la mansión antes de que finalmente se abriera la puerta principal. Con un discreto fruncimiento de cejas, Abril adivinó fácilmente quién era la persona que había tardado tanto en abrir la puerta. Señorita Pedrosa, saludó Catalina cuando Abril entró. Abril la fulminó con la mirada y replicó en tono hostil: Catalina, no olvides que soy una invitada de Luciano. Sus palabras también sirvieron de advertencia. Catalina agachó la cabeza e informó a Abril en tono cordial: el señor Fariña la espera arriba. Abril rozó enérgicamente el hombro de Catalina al pasar junto a ella. Catalina se volvió de lado en silencio, le pesaba el corazón. Adivinando cuál era la decisión de Luciano, podía prever que el hogar pronto carecería de paz. Mientras Abril subía los escalones, seguía dirigiendo a Catalina una mirada de desagrado. El día que me convierta en la señora Fariña, será la primera persona a la que despida. Solo lleva 2 años trabajando aquí, sin embargo, se cree muy superior a los demás. Capítulo 1086. Catalina no cerró la puerta cuando bajó. Abril vio a Luciano de pie en su estudio al subir. Luciano, estoy aquí. Abril entró tras llamar a la puerta. Dentro del estudio, Luciano ya había oído sus pasos, pero solo se volvió al oír su voz. Para entonces, Abril ya había esbozado una amable sonrisa en su rostro. Aunque había decidido aceptarla, Luciano seguía sin poder evitar sentir que algo no iba bien cada vez que la veía. Permaneció en silencio durante un largo rato. Abril no se atrevía a entrar en el estudio por su propia voluntad. Lo único que pudo hacer fue repetirse: ¿hay algo por lo que quieras verme? Al volver en sí, Luciano reprimió sus pensamientos y respondió con voz grave: pasa y siéntate. Frunciendo los labios en una sonrisa, Abril entró y se acomodó en el sofá del centro de la habitación. Luciano se sentó en un sillón con una mirada de conflicto en los ojos. Aún podía sentir la vacilación en su corazón. En ese instante, el silencio se apoderó del estudio. La emoción que Abril tenía antes de venir se fue convirtiendo poco a poco en ansiedad. Recordaba claramente que Sonia le había dicho por teléfono que Luciano había superado lo de Roxana y había decidido seguir adelante con el compromiso. Sin embargo,
Ahora no parecía ni remotamente que tuviera planes de reunirse con ella. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos cuando de repente se oyó un golpe en la puerta. Era Catalina, que había traído café. Señor Fariña, señorita Pedrosa. Luciano asintió levemente con la cabeza para hacerle saber que podía retirarse en cuanto terminara. Gracias, pronunció Abril cortésmente, en contraste con su vileza anterior. Su agradecimiento hizo que Catalina se paralizara brevemente antes de recuperar rápidamente la compostura. Una vez que dejó las tazas de café, se dio la vuelta y salió por la puerta. Después de tomar un sorbo de café, Luciano empezó a hablar. Te he defraudado durante los últimos 6 años. Los ojos de Abril se iluminaron momentáneamente, pero el fuego que había en ellos se suprimió rápidamente. Fingiendo una sonrisa irónica, respondió, no es para tanto. Estaba dispuesta a darte tiempo. Luciano la miró fijamente durante un rato antes de dejar la taza. Su tono era tan formal como antes. Me gustaría saber qué piensas de ella. Un atisbo de odio brilló en los ojos de Abril. Sin embargo, cuando levantó la mirada hacia Luciano, el resentimiento que había en ellos había sido sustituido por adoración y culpa. La vi crecer, así que, naturalmente, le tengo cariño. Además, su salud no ha sido buena desde que era pequeña y le diagnosticaron autismo. A pesar de toda la preocupación que siento por ella, es una pena que no pueda ayudarla. Mientras hablaba, Abril bajó la mirada con sentimiento de culpa. Si hubiera conseguido caerle bien a ella antes, quizá habría optado por no aislarse del mundo. Luciano escrutó cada una de sus expresiones mientras ella hablaba. Sin embargo, cuando por fin terminó, no detectó en ella ni un ápice de insinceridad. Luciano frunció el ceño con escepticismo. No iba a confiar fácilmente en la mujer que tenía delante. Si realmente solo estaba actuando, se consideraría una actuación impecable. Desde que golpeé a ella por impulso, fui a ver a un psicólogo para aprender a interactuar con niños autistas. Abril lanzó una mirada furtiva a la expresión de Luciano. Pero su estado mejoró antes de que tuviera la oportunidad de utilizar lo que aprendí con ella. Capítulo 1087. Luciano la examinó en silencio durante un buen rato. Al enterarse de que había acudido a un psicólogo por el incidente, Luciano se mostró mucho menos hostil. Su tono también se suavizó cuando dijo, es muy considerado por tu parte. Al detectar el cambio en su voz, Abril sintió que su corazón se desbocaba en éxtasis. De todos modos, era mi deber. Cuando acabé pegándole, no me sorprendió que no le gustara. Todo esto es culpa mía, Luciano, y estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. Impasible ante sus palabras, Luciano siguió hablando en tono indiferente. En ese caso, ¿quieres compensarla? Abril asintió sin vacilar. Durante todo este tiempo, he querido pedir perdón a ella pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿por qué no pasan algún tiempo juntas? Ella estará en casa los próximos días, mientras que yo estaré ocupado con el trabajo. Si tienes tiempo, puedes venir y pasar un rato con ella. Luciano estaba poniendo implícitamente a Estela a su cuidado. En ese momento, Abril se pellizcó la palma de la mano para asegurarse de que no estaba soñando. Al pedirme que viniera a cuidar de ella mientras él está trabajando, no equivale a concederme acceso a la mansión siempre que me plazca. Era un sueño hecho realidad para Abril. Uno que no se imaginaba que pudiera conseguirse tan fácilmente. El estado de ánimo de él ha sido volátil últimamente. Ya que has aprendido de la psicóloga cómo interactuar con ella, probablemente sepas lo que hay que hacer. No repitas el mismo error. No puede permitirse sufrir más choques emocionales. Abril asintió con fervor mientras escuchaba. No fue hasta que Luciano terminó que Abril le dirigió una mirada de sorpresa. Luciano, ¿quieres decir que seguirás con nuestro compromiso? Tras fruncir el ceño en silencio durante unos segundos, Luciano asintió. Siempre y cuando ella te acepte. Entonces, Abril fingió inquietud. ¿Qué pasa con la señora Jerez? Es la madre biológica de ella. ¿De verdad no quieres reconciliarte con ella? Luciano frunció el ceño y se levantó bruscamente. No vuelvas a mencionar a esa mujer delante de mí.
Si aún deseas continuar con el compromiso, cuida bien de ella. En cuanto a todo lo demás, no metas las narices en ellos. No quería oír mencionar el nombre de Roxana a nadie. Abril se quedó boquiabierta durante unos segundos. De acuerdo, no volveré a sacar el tema. Luciano la despidió con un gesto de la mano sin siquiera dedicarle una mirada. Ella está ahora en su habitación. Puedes pasarte si quieres. Si no, deberías irte a casa. En cuanto terminó, se acercó a la ventana, sin intención de seguir hablando con Abril. Su respuesta hizo que Abril se paralizara, pues no era tonta. Era obvio para ella que el hecho de que Luciano aceptara continuar con el compromiso no se debía a que sintiera algo por ella. En lugar de eso, retomó el compromiso sin sentido simplemente porque había renunciado a Roxana. Además, aún no era un hecho, ya que ella seguía a prueba. A pesar de todo, sin duda era mejor que la ignorara por completo. Abril recuperó la compostura y sus ojos rebosaban convicción. Sin importar qué sucediera, aprovecharía la oportunidad para asegurarse de que su matrimonio con Luciano se hiciera realidad. Abril esbozó una sonrisa mientras se levantaba poco a poco del sofá. En ese caso, no te robaré más tiempo. Ahora iré a ver a Ella. Se dio la vuelta y se marchó en cuanto terminó. Capítulo 1088. Después de salir del estudio, Abril se dirigió directamente a la habitación de Estela. Aunque deseaba que Estela simplemente desapareciera, actualmente estaba bajo evaluación. Solo se convertiría realmente en la mujer de Luciano después de ganarse el favor de la muchacha. Mientras lo lograra, no le importaba seguir fingiendo. Es solo una niña. Estoy segura de que morderá el anzuelo si me lo propongo. Con eso en mente, Abril llamó a la puerta de Estela con una leve sonrisa. Estela pensó que se trataba de Luciano o Catalina, así que se acercó para abrir la puerta. Ha pasado tiempo, Ella. Abril esbozó una sonrisa, que supuso lo bastante amistosa, y se inclinó para saludar a Estela. Al ver a la mujer, Estela recordó las cosas que habían sucedido antes. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nadie más en el pasillo. La señora Pedrosa solía acosarme cuando no había nadie. Estela se encogió hacia atrás y se escondió detrás de la puerta, dejando ver solo un par de ojos recelosos. Abril sabía perfectamente la razón por la que Estela estaba asustada, así que no le molestó el comportamiento de esta. No te asustes. Sé que he hecho mal. No te preocupes, Ella. Prometo portarme bien contigo a partir de ahora. Te trataré como a mi propia hija, dijo. Como si le preocupara que Estela no la creyera, sonrió y añadió, tu padre ya me ha regañado. Sé que te asustas con facilidad, así que no te asustaré más. Al decir eso, Abril estaba dando a entender que había conseguido el permiso de Luciano para venir a conocer a Estela. Cuando Estela oyó lo que decía Abril, recordó lo que Luciano le había dicho al salir de la habitación. Papá ha dicho que la señora Pedrosa vendrá a pasar tiempo conmigo. Así que era verdad. Según lo que dijo la señora Pedrosa, fue papá quien le pidió que viniera. Al darse cuenta de ello, Estela se olvidó de su miedo y empezó a preocuparse. Papá me mantenía alejada de la señora Pedrosa porque no me gustaba. Incluso cuando nos veíamos, papá se quedaba a mi lado. Pero ahora, papá le pidió que viniera a verme por su cuenta. ¿Significa esto que realmente no piensa seguir persiguiendo a la señorita Jerez? El pánico brilló en los ojos de Estela. ¿Qué debo hacer para que papá cambie de opinión? Al ver que Estela no se movía de su sitio, Abril pensó que la chica estaba asustada. Por alguna razón, recordó de repente una acción que Roxana le había hecho a Estela. Alargó la mano para acariciar la cabeza de Estela en un intento de imitar a Roxana. Estela recobró el sentido de inmediato y esquivó aterrorizada. Debido a sus experiencias anteriores, supuso instintivamente que Abril iba a golpearla. La mano de Abril se congeló en el aire, la rabia la invadió al pensar en la enorme diferencia de actitud de Estela hacia ella y hacia Roxana. Si hubiera sido antes, habría hecho que Estela aprendiera las consecuencias de ser poco agradecida. Sería el momento perfecto para hacerlo, ya que no había nadie con ellas. Sin embargo, acababa de hablar con Luciano. Abril reprimió el ardor de su ira y le dedicó una sonrisa a Estela. Ella,
sé que te he asustado antes. No te preocupes. No volveré a hacerte nada en el futuro. Justo después de que Abril dijera eso, oyó vagamente un ruido procedente de la puerta del estudio. Al saber que Luciano había salido, puso una expresión aún más seria. Si todavía me odias por lo que hice, dejaré que me devuelvas el golpe. ¿Qué te parece? Capítulo 1089. Estela sacudió su cabeza repetidamente con una expresión impotente. Justo cuando no sabía qué hacer, oyó los pasos firmes de Luciano acercándose. Inmediatamente, se le iluminaron los ojos. Pasó corriendo junto a Abril y se refugió en Luciano, rodeándole el muslo con sus pequeños brazos. Luciano miró a la niña que se aferraba a él y pensó en las palabras de disculpa de Abril. No bastará con una noche para que la te perdone, así que no hay necesidad de que recurras a medidas tan desesperadas, dijo mientras miraba fijamente a Abril, que seguía agachada en el suelo. En respuesta, Abril fingió sonreír amargamente. Lo siento, dijo abatida. ¿He vuelto a impacientarme? Es que... Antes de que pudiera terminar sus palabras, Luciano la cortó. Se está haciendo tarde. Baja y cena con nosotros. Abril hizo una pausa y miró a Luciano con incredulidad. Para entonces, él ya se dirigía escaleras abajo de la mano de Estela. Durante un rato, Abril contempló aturdida sus figuras desde la parte de atrás. De no ser por la existencia de Estela, Abril habría pensado que habían viajado en el tiempo hasta 6 o 7 años atrás, cuando Luciano aún despreciaba a Roxana y quería casarse con ella. Sin embargo, nadie subió a buscarla, ni siquiera después de mucho tiempo. Fue entonces cuando Abril volvió en sí y aceptó la realidad. Se puso en pie y bajó lentamente las escaleras. En el comedor, Luciano y Estela ya estaban sentados junto a la mesa. Por lo que parecía, Luciano no habría pedido a nadie que fuera a bajar a Abril si ella no hubiera bajado por su cuenta. Sin embargo, el juego extra de cubiertos sobre la mesa era suficiente para demostrar que Abril no estaba oyendo las cosas antes. Apretó el puño y se recompuso. Con una sonrisa, se sentó junto al dúo padre-hija. ¿Qué le gusta comer a Ela? Puedo aprender a prepararlo. Al oír la voz de Abril, Estela se acercó a Luciano en silencio. Una mirada de disgusto cruzó los ojos de Abril, pero la disimuló rápidamente. Ela, se me da muy bien cocinar. Estoy segura de que te encantará la comida que hago. Luciano frunció ligeramente el ceño. Ela, la señora Pedrosa está hablando contigo. Solo entonces Estela levantó la cabeza y miró a Abril. No. Su voz era tan suave que Abril no la oyó con claridad. ¿Qué has dicho, Ela? No quiero comer tu comida. Protestó Estela, la resistencia era evidente en sus ojos abiertos de par en par. Se dio la vuelta y agarró lastimosamente el dobladillo de la camisa de Luciano. Quiero comer la comida hecha por la señorita Jerez. La repentina mención de Roxana hizo que las expresiones de los dos adultos cambiaran. Abril apretó los dientes en secreto, la frialdad brillando en sus ojos. Luego miró a Luciano con cautela. Sabía que Luciano siempre había sentido debilidad por Estela. Había esperado tanto tiempo hasta que Luciano finalmente se dio por vencido con Roxana. Pero ahora, esta mocosa va a hacerle cambiar de opinión con una sola declaración. Afortunadamente, Luciano permaneció indiferente. Incluso su voz era fría cuando dijo, la señorita Jerez ya no está por aquí. A partir de ahora, la señorita Pedrosa te tratará mejor que la señorita Jerez. Abril lanzó un silencioso suspiro de alivio antes de replicar, tu padre tiene razón. Ela, si quieres algo, dímelo y te lo conseguiré. Si te pones enferma, dímelo también y cuidaré de ti. No pensemos más en la señora Jerez, ¿de acuerdo? Capítulo 1090. No. Estela estaba lívida al ver que su padre le seguía la corriente a la malvada señora. Furiosa, tiró el tenedor, saltó de la silla y subió corriendo las escaleras. Al ver la rabieta de la niña, Abril se enfureció, pero tuvo que seguir con su actuación. Ela. Gritó, dejando rápidamente el tenedor y echándose a correr tras la niña. Justo cuando se levantaba, Luciano la detuvo. Déjala en paz.
Abril fingió estar preocupada. ¿Pero Ela? Luciano no se inmutó. También es bueno que se calme sola. La malcrié demasiado al dejarla conseguir todo lo que quería en el pasado. En su viaje de regreso, Luciano había reflexionado sobre el asunto de Estela destruyendo el neumático de Jael. Aunque podía entender por qué lo había hecho, eran acciones que no podía dejar pasar porque ella ya estaba mejorando de su condición. Era hora de que él corrigiera la forma en que ella se expresaba. El asunto de Roxana era una oportunidad para hacerlo. La alegría llenó la mente de Abril, pero puso una expresión de culpabilidad en su rostro. Todo esto es por mi culpa. Sé que no le gustó a Ela, y sé que no puedo meterle prisa para que le guste, pero aún así insistí en quedarme a la comida. Es culpa mía que Ela no haya podido comer bien. Luciano levantó la cabeza para mirarla. Esto no tiene nada que ver contigo. En algún momento tendrá que afrontarlo. Con eso, volvió despreocupadamente a su comida. Sigamos comiendo. Un rastro de placer bailó en los ojos de Abril cuando le oyó decir eso, y volvió a sentarse en su sitio. Después de cenar, Abril sugirió con fingida preocupación que quería ver cómo estaba Estela arriba. Como era de esperar, Luciano rechazó su sugerencia y le dijo que Estela necesitaba calmarse primero. Abril no insistió. Volveré primero, entonces. No te preocupes y céntrate en tu trabajo. Visitaré a Ela tan a menudo como pueda. Luciano asintió. Ya sabes qué clase de chica es Ela. Si quieres que te acepte, tendrás que ser paciente. Abril no esperaba que le diera un consejo. La tendré. Aunque Ela siga ignorándome, cuidaré bien de ella. Luciano no dijo nada más y le dijo a Catalina que la despidiera. Después de salir de la residencia Fariña, Abril ya no podía ocultar la alegría en su rostro. Abril, ¿por qué has tardado tanto? Fue la pregunta que le hizo Gina cuando por fin regresó a la residencia Pedrosa. La cena ya está fría. Haré que alguien la caliente de nuevo. Lávate y vuelve abajo para cenar. Abril se detuvo en seco y sonrió. Ya cené. Confundida, Gina preguntó, ¿dónde? Al pensar en cómo había cenado antes con Luciano, los labios de Abril esbozaron una sonrisa de satisfacción. Con Luciano. Gina se incorporó al instante y una expresión nerviosa apareció en su rostro. ¿Qué dijo Luciano? ¿Te ha vuelto a hablar del compromiso? Desde que Roxana regresó al país, Luciano nunca se había molestado en ponerse en contacto con Abril. Hubo algunas ocasiones en las que Abril había acudido a él, pero se había limitado a decir que había roto el compromiso. Gina supuso que Luciano había vuelto a hablar de eso con Abril. Sin embargo, la mirada de su hija hizo que la llama de la esperanza ardiera en su pecho. ¿O ha decidido mantener el compromiso tal como está? Abril asintió con la cabeza antes de transmitirle a su madre lo que Luciano le había dicho. Tras escuchar lo sucedido, Gina asintió con fervor. Eso no tiene importancia. Todo eso carece de importancia mientras él corte los lazos con Roxana y mantenga su compromiso contigo. Capítulo 1091. Cuando Abril contempló la expresión de satisfacción en el rostro de su madre, una sensación de fastidio floreció en su pecho. Como Luciano ya no quiere a esa zorra, tengo que convertirme en la señora Fariña. No solo quiero ser la señora de la familia, sino también tener su corazón. Quería que Luciano la tratara igual que hace 6 años. Gina sintió con la cabeza. No le preocupaba demasiado mientras se mantuviera la unión matrimonial entre la familia Fariña y la familia Pedrosa. Abril se molestó al ver la expresión imperturbable de su madre, pero enseguida pensó en Estela. Todo lo que le había dicho a Luciano era solo para ganarse su simpatía. Era un hecho que tenía poca experiencia con un niño. Por otro lado, su madre, Gina, la había criado. Abril supuso que Gina debía de tener más experiencia que ella en el cuidado de niños. Con ese pensamiento en mente, Abril sonrió y tiró de su madre hacia el sofá. Mamá, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué es? Frunciendo los labios y el ceño, Abril preguntó, ¿cómo me relaciono con un niño? Sabes que Ela tiene la última palabra en este matrimonio. Si no le caigo bien, seguro que Luciano acaba rompiendo el compromiso. Eso era algo que los Pedrosa sabían muy bien.
Luciano no se había casado con Abril en los últimos 6 años porque Estela había estado rechazando a Abril todo el tiempo. Sin embargo, desde que descubrieron la raíz del problema, habían intentado de muchas maneras que Estela aceptara a Abril. Sin embargo, hicieran lo que hicieran, la niña seguía siendo la misma. Al final, la actitud de Abril hacia Estela era cada vez peor. Todo es culpa de esa chica. Gina no sabía cómo responder a la pregunta de Abril. Ella me trata casi igual que a ti. A ti te educó tu niñera. No tengo mucha experiencia cuidando niños. La expresión de Abril se ensombreció. Gina se apresuró a sugerir, son niños, ¿verdad? Les deben gustar las mismas cosas, como la comida y los juguetes. Cómprale algo que le guste. Al oír la inútil idea de su madre, Abril dejó de sonreír e hizo un gesto despectivo con la mano. Olvídalo. Ya se me ocurrirá algo a mí. Con eso, se puso en pie y subió las escaleras. Gina solo pudo ver a su hija marcharse con ansiedad y resignación. Sin duda, esperaba que Estela aceptara pronto a Abril para que las dos familias pudieran unirse mediante una unión matrimonial. Sin embargo, Gina no podía hacer nada para ayudar. Mientras tanto, Abril seguía pensando en la forma en que Estela la había rechazado mientras subía las escaleras furiosa y frustrada. Esta zorrita solía ser muda, así que podía amenazarla para que se sometiera. Pero ahora es diferente. Si hago lo mismo que hice en el pasado, la zorrita podría quitarme a Luciano. Si eso ocurriera, la familia Pedrosa podría incluso llegar a su fin, por no hablar de asegurar mi puesto como señora Fariña. Parece que no tengo más remedio que hacer feliz a esa mocosa. Con esa idea en la cabeza, Abril apretó los dientes y sacó el teléfono para llamar a Frida. Frida contestó enseguida. Abril, ¿qué pasa? ¿Conoces a algún psicólogo? Preséntame a uno. Lo único que necesito es un psicólogo, y que me dé consejos. Frida se quedó perpleja ante la petición de Abril. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué buscas un psicólogo? Abril ya estaba irritada, así que las preguntas de Frida no hicieron más que irritarla aún más. No es asunto tuyo. Solo preséntame a un psicólogo. Capítulo 1092. Frida no se atrevió a hacer más preguntas después de aquello. A la mañana siguiente, invitó a un psicólogo. Es el mejor psicólogo de nuestro hospital. Puedes preguntarle lo que quieras. El hombre alto y delgado que estaba junto a Frida saludó cortésmente a Abril. Saludos, señora Pedrosa. Abril inclinó la cabeza. Hablemos arriba. Y condujo a Frida y al psicólogo al estudio de la segunda planta. Frida la siguió confundida. Había pensado que Abril tenía algo secreto y personal. Sin embargo, la forma en que Abril estaba actuando significaba claramente que no le importaba que Frida escuchara su asunto. ¿Qué está pasando exactamente, Abril? Abril no le respondió de inmediato. Solo después de entrar en el estudio, Abril se volvió para preguntarle a la psicóloga, ¿cómo puedo interactuar con un niño autista? ¿Cómo puedo caerle bien más rápido? Aquellas palabras hicieron que Frida se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Estás hablando de Estela? Abril asintió en señal de confirmación, pero su mirada seguía fija en el psicólogo. El psicólogo frunció las cejas y comenzó lentamente, bueno. Cada niño es diferente, y los signos que muestran son diferentes. No tengo un plan específico, pero hay una cosa que debes tener cuando interactúas con un niño autista, y es ser paciente. ¿Algo más? El psicólogo negó con la cabeza. No puedo dar una respuesta adecuada a menos que interactúe con ella. En resumen, sus palabras eran inútiles para Abril. Abril le lanzó una mirada de fastidio y espetó, entendido. Ya puedes irte. Paciencia, paciencia, paciencia. Siempre paciencia. Estoy harta de oír esto. Ni siquiera sé cuántas veces me lo repitió Luciano ayer. Esa zorra me da asco. Ni siquiera tengo la oportunidad de acercarme a ella, así que, ¿para qué tener paciencia? Si sigo alargando esto, ¿quién puede jurarme que Luciano no volverá a cambiar de opinión? Al pensar en esa posibilidad, Abril frunció el ceño. Después de despedir a la psicóloga,
Frida volvió a ver el ceño fruncido de Abril. Con cautela, preguntó: «Abril, ¿por qué preguntas de repente por ella?» Por lo que sabía, Estela no quería a Abril cerca de ella. Por eso, Abril había estado pensando todo el tiempo en formas de hacerle la vida imposible a Estela. Frida no entendía por qué de repente Abril estaba interesada en llevarse bien con Estela. ¿Por qué si no? Refunfuñó Abril. Luciano vino a verme ayer y me dijo que considerará mantener el compromiso, pero que él tendrá que aceptarme primero. Una mirada de sorpresa pasó por los ojos de Frida ante eso. ¿De verdad? ¿Luciano ha cambiado de opinión? ¿Y qué pasa con Roxana? A Abril ya le preocupaba que Luciano reavivara su relación con Roxana, así que le molestó que Frida mencionara a Roxana. Al ver que la expresión de Abril se volvía más fría, Frida desvió la conversación hacia Estela. ¿Qué piensas hacer con ella, entonces? Si supiera qué hacer, no te habría pedido que buscaras un psicólogo. Al final, esto tampoco tenía sentido. Las dos se quedaron en silencio mientras rumiaban varios métodos. Un rato después, Abril recordó la idea que su madre había mencionado el día anterior. Es solo una niña. Le haré más regalos. Me niego a creer que seguirá odiándome después de eso. Frida frunció las cejas. Entonces, ¿sabes lo que le gusta a ella? El dúo volvió a mirarse. Aunque técnicamente habían visto crecer a Estela, no sabían nada de lo que le gustaba. Capítulo 1093. Esto es frustrante. Gimió Abril. ¿Por qué los niños son tan difíciles de complacer? Luciano también. Si ha decidido aceptarme como esposa, tendremos nuestros propios hijos en el futuro. ¿Por qué tiene que esperar a que la me acepte? Ya he planeado esto. Si consigo casarme con Luciano, deberemos tener un hijo propio. En el futuro, los activos del grupo Fariña serán de mis hijos. En cuanto a Estela, le dejaré parte de los activos, lo justo para que pueda salir adelante. Frida dijo con una sonrisa: tienes razón, pero eso tendrá que esperar hasta que te cases primero. Abril puso los ojos en blanco. ¿Qué, entonces? Propongo comprarle regalos a la chica, pero ninguno de los dos sabe lo que le gusta. ¿Cuánto tardará en aceptarme si esto sigue así? ¿Quién puede jurarme que la segunda Roxana no aparecerá durante este periodo? Llevo 6 años esperando y no voy a esperar más. ¿Ya no tengo valor para arriesgarme? Ya que Luciano cede esta vez, tendré que aferrarme fuertemente a esta oportunidad. Tras un largo momento de silencio, Frida dijo: en ese caso, ¿por qué no intentas llevarte bien con ella sinceramente? ¿Qué? Abril soltó una carcajada. ¿Yo? ¿Llevarme bien con esa chica? Si no fuera por esa zorrita, Luciano no habría alargado estos 6 años. Estos 6 años que he perdido son por culpa de esa estúpida. De hecho, es por ella que Luciano se está distanciando cada vez más de mí. Estas eran cosas que Abril había grabado en su mente. Querer que se llevara bien con Estela era para ella como una broma. Frida podía adivinar lo que Abril estaba pensando, así que hizo todo lo posible por persuadirla. Es solo temporal. Cuando te cases con Luciano, ella también estará bajo tu control. Para entonces podrás tratarla como quieras. A pesar de sus crueles palabras, Estela seguía siendo una niña a la que Frida había visto crecer. Por lo tanto, tuvo que exprimir esas palabras de su garganta. No obstante, a Abril seguía sin gustarle su sugerencia. No puedo evitar pensar en lo dura que me ha hecho la vida esa chica cada vez que la veo, así que, ¿cómo se supone que voy a llevarme bien con ella? Frida sonrió. Pero solo así podrá aceptarte rápidamente. Los niños son seres sensibles. Notarán enseguida cualquier falsa sinceridad por tu parte. Cuando Frida vio la mirada reacia de Abril, no tuvo más remedio que seguir intentando persuadirla. Luciano es popular. Incluso ahora, todavía no te has casado con él. Hay muchas hijas de familias prestigiosas que han puesto sus ojos en él. Si sigues alargando esto. A estas alturas, ella y Abril estaban en el mismo barco. Para ocultar las cosas que había hecho por Abril, Frida tenía que pensar en todo lo posible para convertir a Abril en la esposa de Luciano. Solo después de oír eso de Frida,
Abril finalmente cedió un poco. Dime, ¿qué debo hacer entonces? Frida dejó escapar un suspiro de alivio. Ella ya debe saber que no puede reunirse con Roxana, así que estará de mal humor estos días. Pasa más tiempo acompañándola siempre que puedas. Así podrás recordarle sutilmente que está cerca. Aunque ella siga sin aceptarte, al menos, Luciano sabrá que lo has intentado. Abril asintió lentamente. Frida tiene razón. Aunque no pueda hacer cambiar de opinión a Estela, al menos tengo que hacer creer a Luciano que me preocupo por Estela. Capítulo 1094. Abril hizo caso del consejo de Frida. Ese mismo día, por la tarde, se dirigió a la residencia Fariña. Incluso le compró unos pasteles a Estela de camino. Tras llegar a la mansión, Abril pulsó el timbre. Catalina dudó un momento al ver a Abril en la puerta. Sin embargo, le abrió la puerta a la mujer cuando recordó lo que había dicho Luciano. Señora Pedrosa, saludó Catalina respetuosamente. Bajando la cabeza, Catalina dio un paso atrás. Intentaba por todos los medios mantenerse alejada de la vista de Abril. No se veían precisamente bien cuando se habían visto las últimas veces. Aunque Catalina solo hacía lo que le decían, no podía evitar que Abril siguiera teniendo prejuicios contra ella. Al notar que Catalina trataba de evitarla, Abril frunció los labios en señal de desaprobación y se burló. Esta vez eres rápida para abrir la puerta. Catalina guardó silencio. ¿Dónde está Luciano? ¿No está en casa? Abril no quiso darle más vueltas a lo de Catalina. Después de todo, ya había planeado despedir a esta última tras casarse con Luciano. El señor Fariña se dirigió a la oficina para hacer horas extras a primera hora de la mañana. Antes de marcharse, Luciano le había dicho a Catalina que Abril podía entrar en la residencia Fariña a cualquier hora. Esa fue la razón por la que Catalina le abrió la puerta a Abril. Abril asintió y lanzó una mirada a las escaleras que llevaban al piso de arriba. ¿Y ella? He venido a visitarla. Catalina se puso tensa. Sin embargo, decidió responder con sinceridad. La señorita Estela está en su dormitorio. Con el pastel en una mano, Abril ya no prestó atención a Catalina y se dirigió escaleras arriba. Catalina la siguió de cerca. Por la mañana, antes de que Luciano se marchara, le había dicho que no dejara que Estela y Abril estuvieran solas por el momento. La verdad era que aún tenía reservas sobre Abril. Al notar que Catalina la seguía, Abril se detuvo exasperada. ¿Por qué me sigues? ¿Crees que voy a hacerle daño a ella? El señor Fariña me pidió que vigilara de cerca a la señorita Estela. Puede que no se encuentre bien estos 2 días. A Abril no le gustó que Catalina sacara el tema de Luciano. Sin embargo, no dijo nada. Cuando llegó al dormitorio de Estela, Abril llamó a la puerta y guardó silencio con mucho tacto. Estela no tardó en abrir. La niña pensó que era Catalina y no esperaba que fuera Abril. Su expresión se puso rígida y pronto se convirtió en una mirada alarmada. Abril notó el cambio en el comportamiento de Estela y se sintió consternada. Sin embargo, recordó el consejo de Frida y reprimió el odio que sentía por Estela. Consiguió sonreír y se puso a la altura de Estela. Ela, mira. Te he traído unos pasteles. ¿Quieres tomarlo abajo o en tu habitación? Como si temiera que Estela no pudiera ver los pasteles, Abril los agitó delante de la niña. Estela se mostró indiferente y se volvió hacia Catalina con expresión inexpresiva. No quería quedarse a solas con Abril y quería que Catalina la echara. A pesar de darse cuenta de lo que Estela quería, Catalina no estaba segura de lo que podía hacer al respecto. Lo único que se le ocurrió fue asegurarse de que Estela no se quedara a solas con Abril. La paciencia de Abril pronto se agotó cuando Estela no le respondió. Sin embargo, tuvo que continuar con su actuación. ¿No te gustan los pasteles? ¿Por qué no te llevo a dar una vuelta por la tarde? Podemos ir a jugar con la abuela, la engatusó Abril. Abril sola ya era demasiado para Estela, y le repugnaba aún más después de oír que la mujer planeaba llevarla a ver a Sonia. Capítulo 1095. Catalina no soportaba ver sufrir a Estela. Señorita Pedrosa, la señorita Estela acaba de despertarse y puede que aún tenga sueño.
¿Por qué no la deja dormir un poco más? Estela se apresuró a sentir e incluso fingió un bostezo. La expresión inocente de su rostro hacía que su actuación pareciera convincente. Abril lanzó una mirada furiosa, pero consiguió recuperar la compostura. Parece que no he llegado en el momento oportuno. Ve a descansar, Ela. Sintiéndose totalmente aliviada, Estela ni siquiera dijo nada antes de cerrar apresuradamente la puerta. La sonrisa de Abril se desvaneció cuando la puerta se cerró en sus narices. Quería fruncir el ceño y decirle a Catalina que se metiera en sus asuntos. Sin embargo, pensó que Catalina debía de haberla seguido por orden de Luciano. Seguramente, la mujer había recibido el encargo de observar cómo se llevaba con Estela. Abril pensó que, ya que estaba actuando, debía esforzarse más para que resultara creíble. Con eso en mente, Abril se recompuso. Se levantó y miró a Catalina. «Vendré más a menudo estos 2 días para acompañar a Ela. Solo he traído pasteles porque pensé que le gustaban. De todos modos, parece que me he equivocado. Llevas muchos años cuidando de Ela. ¿Sabes lo que le gusta?». Luego le mostró a Catalina una sonrisa poco común. Catalina bajó la cabeza mientras el desdén por Abril se enconaba en su corazón. Llevaba muchos años cuidando de Estela y, durante todos estos años, Abril siempre se había tomado la libertad de venir sin ser invitada. Sin embargo, la desdichada mujer tenía la desfachatez de preguntarle qué le gustaba a Estela. Era obvio que Abril nunca había tenido en cuenta los intereses de Estela. Sin darse cuenta del desdén de Catalina hacia ella, Abril prosiguió: «En el pasado ignoraba demasiado los sentimientos de Ela y había estado metiéndole mis propios intereses. No me extraña que le caiga mal. Ahora sé que me equivoco. Catalina, espero que puedas guiarme por el buen camino a partir de ahora». El tono de Abril era sincero. Ignoraba por completo el hecho de que había estado tratando a Catalina con dureza estos días. Por supuesto, Catalina era reacia a divulgar nada. A la señora Estela no le apetece nada en particular. Además, yo solo soy la ayudante de por aquí. No sé nada de sus preferencias. Entonces, ¿qué le gusta comer? Trataré de aprender. Catalina le dijo deliberadamente algo que era difícil de hacer. Las cejas de Abril se arrugaron un poco y casi no se notó. A pesar de que el plato era difícil de preparar, Abril no parecía molesta. Después de todo, siempre podía comprarlo. Se dirigieron escaleras abajo, y justo cuando Catalina pensaba que se marchaba, Abril se sentó en el sofá. «No es probable que la duerma durante mucho tiempo. Voy a esperar a que se despierte aquí». Entonces Abril sacó su teléfono y envió un mensaje a Frida. Ni que decir que no se había quedado a esperar a que Estela se despertara. Solo quería dar la cara delante de Luciano cuando volviera. Pasó toda la tarde y Estela seguía sin bajar. En cambio, oyó inesperadamente que Catalina recibía una llamada telefónica de Luciano. Abril observó atentamente a Catalina. Después de que ésta colgó la llamada, preguntó de inmediato: «¿Qué dijo Luciano? ¿Cuándo va a volver?». «El señor Fariña ha dicho que hoy va a llegar tarde y me ha pedido que traiga primero a cenar a la señorita Estela», contestó Catalina. «¿Se va a quedar a cenar, señorita Pedrosa?». La expresión de Abril se tornó sombría mientras se levantaba del sofá. «Está bien. Tengo una cita más tarde». Antes de irse, Abril le recordó a Catalina: «Por favor, despídeme de Ela cuando baje más tarde». Catalina asintió respetuosamente y la acompañó hasta la puerta. Capítulo 1096. Luciano había querido volver a comer con Estela. Estela había estado de mal humor desde que Abril vino el día anterior, y Luciano temía que volviera a ser como antes. Sin embargo, por la tarde, Jonathan llamó abruptamente. Resultó que Jonathan se había enterado por alguna parte del asunto entre él y Roxana, y por eso hizo la llamada. Al instante, el humor de Luciano se agrió y acabó invitando a Jonathan a tomar una copa esa noche. Por la noche, Luciano, que vestía camisa de vestir y llevaba la chaqueta colgada del brazo, salió del primer piso del edificio de oficinas del Grupo Fariña. Justo cuando salía por la entrada, oyó el sonido de un coche que tocaba el claxon. Se dio la vuelta y vio el coche de Jonathan, que estaba aparcado justo delante del edificio.
Luciano levantó una ceja y se acercó. ¿No habíamos quedado en vernos en el club? ¿Por qué estás aquí? Jonathan bajó la ventanilla y le guiñó un ojo. ¿Cómo voy a dejar que conduzca un hombre cabizbajo? Soy tu amigo y esta vez seré tu chofer. La mirada de Luciano se ensombreció y apretó los labios. ¿Cómo puedo estar cabizbajo por nada? Abrió la puerta del coche y se metió en él antes de tirar la chaqueta en el asiento trasero. Jonathan frunció el ceño y separó los labios para decir algo. Sin embargo, cuando se volvió, vio que Luciano ya había cerrado los ojos para echarse la siesta. Estaba claro que Luciano no quería escuchar nada más de él. Con resignación, Jonathan apartó la mirada y arrancó el coche. Resultó que la invitación a tomar una copa era en realidad solo eso. Luciano ni siquiera quería pasar un rato hablando. Esta vez las cosas deben de estar muy mal entre ellos, pensó Jonathan. De camino a su destino, ambos guardaron silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Media hora más tarde, el coche se detuvo frente al club. Ambos abrieron las puertas y salieron del coche. Jonathan le dio las llaves al aparcacoches y subió con Luciano a los reservados. Era un club que frecuentaban y conocían al dueño. Justo cuando tomaron asiento, el dueño envió a algunos de sus empleados a servirles unas botellas de vino caro antes de decir inteligentemente al resto de sus empleados que no les interrumpieran a partir de entonces. Solo cuando Luciano y Jonathan quedaron solos en la sala, Jonathan abrió la botella de vino caro. Luego sirvió una copa para Luciano y para él. He oído que el asunto de él acabó bastante revuelto. De camino al club, Jonathan había estado pensando en cómo iba a hacer hablar a Luciano y, al final, decidió empezar por Estela. Todos en su círculo social sabían que Estela había cambiado de guardería. La guardería a la que la habían trasladado estaba orientada a los ricos y poderosos. El primer día de Estela, cuando los padres se enteraron de que sus hijos estaban en la misma clase que la hija de la familia Fariña, empezaron a tramar la forma de ganarse el favor de los Fariña a través de ella. Sin embargo, Estela no apareció al día siguiente. Los padres no tardaron en investigar el asunto. No pasó mucho tiempo antes de que el asunto de Estela se hiciera muy conocido en el círculo. Luciano no quería ocultar nada, así que asintió con indiferencia. Jonathan levantó las cejas sorprendido. ¿Él estuvo de acuerdo? ¿Cómo la convenciste? Durante un rato, la habitación permaneció en silencio. Jonathan se dio cuenta poco a poco de que Luciano no había conseguido que Estela accediera en primer lugar. Esa debe ser la razón por la que está haciendo un berrinche y dejó de ir al jardín de infantes después de un día. Jonathan se aclaró la garganta con torpeza. ¿Cómo se encuentra él últimamente? Luciano tomó su copa de vino y le dio un sorbo. Estuvo de malas los 2 últimos días, pero ahora está bien. Capítulo 1097. Jonathan se quedó aún más sorprendido por aquello. Está bien después de tan poco tiempo. Significa eso que ahora está mucho mejor. Pasó un día en casa de Roxana, dijo Luciano con indiferencia. Jonathan adivinó lo que Luciano intentaba decir. No era porque el estado de Estela estuviera mejorando que su humor había mejorado tan rápidamente, era porque había conocido a Roxana. Sin embargo, a Jonathan le pareció extraña la forma en que Luciano mencionó a Roxana. ¿Realmente, planeaba cortar lazos con Roxana? La confusión de Jonathan se reflejaba claramente en su rostro. Al notarlo, Luciano dijo, hablé con ella al respecto. Es cierto que no podemos avanzar más en nuestra relación, así que hemos decidido hacer lo que ella dice, convertirnos en extraños. ¿De verdad te rindes así como así? Jonathan no podía creer lo que acaba de oír. Luciano frunció el ceño. ¿Tú qué crees? No puedes pedirme que deje de lado mi dignidad para rogarle a Roxana que cambie de opinión. No puedo hacerlo, y de todos modos ella no cambiará de opinión. Jonathan frunció las cejas. ¿Y ella? La doctora Jerez es su madre, y la niña también la adora. La mención de Estela hizo que algo pasara por los ojos de Luciano. He hablado de esto con Abril. Tratará bien a ella y, con el tiempo, estoy seguro de que ella la aceptará poco a poco. Hacer que él acepte a Abril. Jonathan lo encontró incrédulo.
Había invitado a Luciano a salir porque Frida le había contado alegremente cómo Luciano planeaba seguir comprometido con Abril. Tal vez fuera porque Jonathan había sido el compinche de Luciano en el pasado. Frida se mostró excepcionalmente arrogante cuando le contó la noticia. Por supuesto, Jonathan no se lo creyó. Él había sido testigo de cómo Luciano cortejaba a Roxana de todas las maneras posibles, así que le costaba creer que Luciano renunciara a Roxana tan fácilmente. Aunque Luciano hubiera renunciado a Roxana, Jonathan pensaba que no debería haber elegido a Abril. La aversión de Stella hacia Abril a lo largo de los 6 años era evidente para todos ellos. ¿Cómo podía Luciano casarse con una mujer que no le gustaba a Ella y convertirla en la madre de Ella? Incluso cuando oyó la confirmación de Luciano, siguió pensando que estaba soñando. Ella no aceptaba a Abril en 6 años. ¿De verdad crees que cambiará de opinión de repente? Sin embargo, Luciano no se inmutó. Todavía tenemos que intentarlo. ¿Qué pasó entre tú y el doctor Ajerez? No eres alguien que se rinda tan fácilmente. Se hizo el silencio. Luciano bajó la mirada y bebió. Jonathan se bebió el vino y resopló. Si hubiera sabido que ibas a rendirte tan fácilmente, no te habría ayudado entonces. Mira. Puedes elegir no ver a la doctora Jerez a partir de ahora, pero la familia que veo aún tiene que relacionarse con ella. ¿Cómo se supone que voy a enfrentarme a la doctora Jerez ahora? Jonathan arrugó la cara en señal de frustración. Además, mi abuelo me dijo que cuidara de la doctora Jerez. ¿Qué se supone que debo decirle sobre esto? Mientras hablaba, observaba atentamente la expresión del rostro de Luciano. Lo dijo para saber si Luciano cambiaría de opinión. Por desgracia, a pesar de su largo discurso, la expresión de Luciano seguía siendo la misma. Era como si no hubiera oído a Jonathan. Capítulo 1098. Justo cuando Jonathan dejó su vaso con resignación y estaba a punto de declarar que ya no era asunto suyo, Luciano habló. Yo tampoco creo que deba rendirme tan fácilmente. Después de todo, esa mujer es la madre biológica de Ella. Jonathan se animó al oír eso y preguntó, ¿sabe la doctora Jerez algo de su relación con Ella? Si no lo sabe, deberías contárselo. ¿Seguro que cambia de opinión? Ese era un pensamiento que tenía desde hacía mucho tiempo, pero como se trataba de un asunto familiar de Luciano, dependía de él si quería o no contarle a Roxana las circunstancias del nacimiento de Stella. Sin embargo, parecía que ambos iban a perderse de nuevo, así que Jonathan se armó de valor para hacer la sugerencia. Casi de inmediato, la mano de Luciano que sostenía la copa de vino se congeló en el aire. ¿Contar las circunstancias del nacimiento de aquella mujer? Tal vez lo habría pensando si Roxana no me hubiera abandonado. Pero ahora, no tiene sentido. Pensando que su sugerencia era fantástica, Jonathan miró a Luciano con expectación mientras esperaba su respuesta. Si todavía la quieres de vuelta a tu lado, esta es la mejor manera de conseguir que vuelva. Un compás después, Luciano terminó su bebida y pronunció en voz baja, ¿no? Los ojos de Jonathan se abrieron de par en par. ¿Realmente está planeando renunciar a Roxana? Ella no puede darme lo que yo quiero, y no puede darle a Ella lo que la quiere. Lo que yo puedo darle tampoco es algo que ella quiera, dijo Luciano. Jonathan solo pudo parpadear, desconcertado. ¿Por qué dices eso? Los ojos de Luciano se cerraron al recordar el tiempo que pasaron juntos. Lo que él quiere es que su madre esté a su lado, pero está claro que Roxana está preocupada por el proyecto de la familia Dorante. Está totalmente centrada en él, e incluso cuando él acudió a ella, dejó a los 2 niños para que se ocuparan de él en su lugar. Fue lo mismo por última vez. La chica se sentía muy desgraciada, y Roxana lo oía, pero aún así optó por dar prioridad a su trabajo. Luciano apretó los labios, el aire a su alrededor se volvió unos grados más frío. Al principio, esperaba que se quedara en el país para ese proyecto, pero ¿quién iba a saber que se volcaría por completo en él? Incluso ahora, seguía sin saber si Roxana veía el proyecto como algo tan importante por el proyecto en sí o por quien estaba a cargo de él. Jonathan estuvo a punto de sobresaltarse ante el cambio de humor de Luciano, pero cuando escuchó las palabras de queja de Luciano, se volvió divertido. Entonces una sonrisa apareció en su rostro. ¿Por qué sonríes?
Preguntó Luciano antes de lanzarle una mirada fría. La sonrisa en el rostro de Jonathan seguía siendo amplia. Solo estoy pensando en que ni siquiera tú puedes escapar de algo así. Luciano frunció las cejas, confundido. Jonathan se aclaró la garganta, pero deliberadamente guardó silencio durante un rato. Solo cuando sintió que el aire a su alrededor se volvía aún más frío, se estremeció y dijo: «Dices que la doctora Jerez está demasiado centrada en su trabajo y ha descuidado a Ela y tus sentimientos. Pero piénsalo desde otro punto de vista. ¿No le hiciste lo mismo hace 6 años?» Capítulo 1099. Justo en el momento en que aquellas palabras salían de los labios de Jonathan, Luciano apretó con fuerza su vaso. Hace 6 años. Hace 6 años debiste de tratar mucho peor a la doctora Jerez que como te trata ahora ella, prosiguió Jonathan. Por aquel entonces, me preguntaba qué le parecería que te centraras solo en el trabajo y en Abril. Pensé que se habría marchado enseguida, pero para mi sorpresa, en realidad vivió contigo durante muchos años e incluso dio a luz a tus hijos. En ese momento, un pensamiento pareció surgir en la cabeza de Jonathan. Parece que ya estaba profundamente enamorada de ti por aquel entonces. Dices que eres un hombre perseverante, pero la abandonas en apenas unos meses solo porque ella es un poco más seria en su trabajo. En cambio, ella había permanecido a tu lado durante años. Jonathan incluso se sintió mal por Roxana cuando pensó en las cosas por las que tuvo que pasar durante esos años. Cuando terminó de decir lo que pensaba, chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. La expresión de Luciano se ensombreció. Entonces, ¿cómo perseveró durante todos esos años? Pensé que no era razonable cuando se marchó de repente. Ahora que lo pienso, debe haber llegado a su límite. ¿Qué pensó la noche de su partida? El recuerdo de aquel momento hizo que a Luciano le doliera el corazón. Esto es culpa mía, dijo al cabo de un rato. Jonathan se puso rígido. Era la primera vez que oía a Luciano admitir tan fácilmente que se había equivocado. Yo le hice esto hace 6 años y ahora ella me hace lo mismo a mí. La mirada de autodesprecio brillaba en los ojos de Luciano. Quizás sea el karma, pero llega 6 años tarde. Al oír la amargura que adornaba las palabras de Luciano, Jonathan bajó la mirada mientras su corazón comenzaba a sentirse pesado. Solo mencionó lo que había sucedido 6 años atrás porque el asunto le vino a la cabeza, no era su intención hacer que Luciano se sintiera culpable. En ese caso, ¿por qué no dejas de lado tu plan original y vuelves a cortejar a la doctora Jerez? Es para arreglar el remordimiento que tienen los dos. Jonathan pensó que Luciano finalmente consideraría esa opción, pero en el momento en que dijo eso llegó el rechazo sin vacilaciones de Luciano. Es demasiado tarde. Luciano volvió a llenar su copa y se bebió el vino de un trago. Jonathan ni siquiera sabía cuántas veces Luciano había llenado ya su copa. Continuó obstinadamente: ya que sabes que has obrado mal, ¿por qué no quieres enmendar el error? No puedo hacerlo. Le he hecho mucho daño a Roxana, ¿cómo puedo pedirle que me perdone? Estoy seguro de que ya está harta de lo insistente que he sido durante este tiempo. Solo me trata a medias como un acto de cortesía. Luciano sintió una oleada de frustración y empezó a beber un vaso tras otro. Fue entonces cuando Jonathan se dio cuenta de que había estado demasiado ocupado intentando hacer cambiar de opinión a Luciano. Luciano se había terminado toda la botella de vino él solo. El contenido de alcohol de los vinos que le servía el dueño era alto. La mayoría de los días, solo bebían una copa o dos y se centraban más en la conversación. Sin embargo, aquel día era diferente. Sé que puedes aguantar la bebida, Luciano, pero no puedes beber así. Jonathan extendió rápidamente la mano para detener a Luciano. Luciano, deja de beber. Sin embargo, antes de que sus dedos pudieran tocar el vaso, Luciano lo detuvo. Te pedí que vinieras hoy para beber, no para oírte decir tonterías. Luciano volvió a inclinar la cabeza hacia otra copa de vino. Capítulo 1100. Al final, Jonathan solo pudo suspirar en voz baja mientras veía a Luciano abrir otra botella. Olvídalo. La razón de lo desanimado que está Luciano ahora debe estar relacionada con lo que dije antes. En ese caso, supongo que sacrificaré mi hígado y beberé con él. Jonathan se rindió y empezó a beber junto a Luciano. Quizá le afectó el humor de Luciano,
porque Jonathan también se sintió sombrío. En un abrir y cerrar de ojos, los dos se terminaron todo el vino de la mesa. Luciano sacó su teléfono mientras fruncía las cejas con fuerza por el dolor de cabeza. No había conducido hasta el club, así que necesitaba que alguien le enviara de vuelta. Quizá había bebido demasiado. Casi había tecleado el nombre de Roxana por instinto cuando desbloqueó el teléfono. Luciano frunció el ceño y mantuvo el dedo sobre el nombre durante un buen rato. Justo cuando estaba a punto de pulsarlo, la voz arrastrada de Jonathan sonó en su oído. Luciano, yo no puedo beber más. Jonathan ya estaba borracho. Levantaba una copa de vino vacía y murmuraba aturdido en dirección a Luciano. A diferencia de él, a Luciano aún le quedaba una pizca de racionalidad. Cuando oyó su voz, recobró el sentido y miró el nombre que tenía bajo el dedo. Tras un largo momento de vacilación, lo borró. Ya que he decidido cortar lazos con ella, no debería molestarla. Después de lo que parecieron eones, la mirada de Luciano se posó en el nombre de Abril. Al final, tocó su nombre. En ese momento, Abril estaba cenando con Frida. Desde que Abril abandonó la residencia Fariña, había estado revolcándose en su ira. Lo único que podía hacer era invitar a Frida para desahogarse. Mientras charlaban, el teléfono de Abril sonó de repente. Abril estaba en el punto crítico de su coraje, así que bajó la cabeza impaciente para mirar el teléfono. Cuando vio el identificador de llamadas, interrumpió su discurso de inmediato. ¿Qué ocurre? ¿Quién es? Preguntó Frida. Abril ya había tomado la llamada. Luciano, es tarde. ¿Pasa algo? Pensó que Luciano había vuelto a la mansión y la estaba llamando después de enterarse de que había estado allí por la tarde. Para su sorpresa, Luciano sonaba borracho cuando dijo, ¿estás libre en este momento? He bebido un poco. Si tienes la oportunidad, ven a recogerme. A Abril se le iluminaron los ojos y la irritación que la atormentaba desde la tarde se disipó. ¿Dónde estás? Ahora mismo voy. El hombre le dijo entonces el nombre del club y el número de la habitación. Voy para allá. Su voz ansiosa hizo que Luciano apretara los labios. No hace falta que te des prisa. Cuando Frida vio que Abril terminaba la llamada, preguntó, ¿quién era? ¿Era Luciano? No se le ocurría a nadie más, aparte de Luciano, que pudiera hacer que el humor de Abril cambiara tan rápidamente. Abril era toda sonrisas cuando contestó, terminemos por hoy. Luciano está borracho y me ha pedido que lo recoja. Frida sonrió comprensiva. La gente suele llamar a sus novias para que les recojan después de emborracharse. Parece que Luciano ha cambiado de opinión. Enhorabuena, Abril. La sonrisa de Abril se ensanchó mientras tomaba su bolso y se levantaba. De repente, a Frida se le ocurrió algo. Bien, Luciano debería estar con mi hermano. Iré contigo a recoger a mi hermano también. Abril accedió de buena gana, deseando librarse del otro hombre.